Tristes sombras de Lola Ancira. Este libro es una antología considerada como terror psicológico o thriller, ya que cada uno de estos cuentos tienen situaciones horribles de violencia, pero lo que diferencia de otro tipo de terrores que suelo manejar en mi canal es que estos no están repletos de fantasía ni realmente tanto de ficción. Representa situaciones que han sucedido en la vida real y que siguen sucediendo. Y justo nos sitúa en dos escenarios de México que son reales. El primero es que es la Castañeda, que es un psiquiátrico que sí estuvo aquí en México, y el otro como tal es esta cárcel que se llama Lecumberri. Entonces son escenarios que de por sí han sido abandonados por parte de la sociedad en casi todos los países, y no me refiero a un aspecto sobrenatural, sino que aún como elementos que existen en la vida real y que son necesarios, casi por mucho tiempo las personas que fueron abandonadas en estos lugares eran personas que no les interesaban a nadie y que el objetivo era desaparecerlas, borrarlas, como si fuese una especie de basurero social que aún en la actualidad parece que es este tipo de situación, ya que las personas que habitan ahí casi siempre son tratados como menos que seres humanos. Pero antes de comenzar yo con mi propia crítica y mi propia opinión personal, te quiero comentar que justo cada uno de los cuentos de esta antología vas a sentir esta crítica social, porque nos van a poner de manifiestos todos los tipos de violencia que existen justo en este tipo de personas que se consideran personas marginales, y sobre todo el hecho de saber que muchas de estas personas nacieron sin estos privilegios que nosotros tenemos, por ejemplo una casa, un hogar, la libertad. Cuando yo hice la lectura de este libro, que fue en 24 horas porque fue un reto y lo terminé súper rápido, que si lo quieres checar te lo dejo aquí arriba y aquí a la cajita de la descripción. Muy bien, ya dicho eso, pues tú puedes ir a checar ese video y vas a encontrar que mientras lo iba leyendo, muchos de estos cuentos me llegaban a la reflexión, me trataban de hacer llorar, me trataban de entender y empatizar con todas estas personas que han sido acalladas y entender nuestros privilegios, porque como les comenté en ese video, hay personas que nacen en la cárcel, bebés que nacen en la cárcel que no tuvieron ningún tipo de delito y que se quedan ahí por más o menos 4 años. Esto que te platico lo encontré en una red de género, una plática sobre esta temática de maternidad en la prisión, y es una temática que pues para mí era invisible hasta que justo fui a esta conferencia, y que libros como esto pues nos van a ayudar a entender esta parte que muchas veces ha sido borrada, que existe actualmente, pero que simplemente pasa desapercibida. Pues para no hacerte el cuento más largo, voy a comenzar a destriparte un poquito las temáticas que van a ir abordando sin hacerte ningún tipo de spoiler de ninguno de estos cuentos, pero sí hilarte para saber qué vas a encontrar. El cuento con el que abre esta antología se llama Muerte Niña y nos sienta el tono desolado, triste, angustioso, pero comenzamos con unas familia de clase alta y nosotros podemos ver el clasismo, pero aún en esta situación vemos sobre todo la violencia de género hacia la mujer. Por un lado comenzamos con la maternidad obligada, que muchas veces se ha supuesto que las mujeres, por ser mujeres, deben de tener hijos y se les ha obligado a hacerlo, siendo que puede tener patologías como depresión o simplemente odio hacia estos niños. Y desde mi punto de vista es una temática que casi no se aborda ni siquiera en la vida real, que es de las consecuencias que sucede por una maternidad forzada, de este odio y desprecio y violencia que ejerce alguno de los padres, el padre o la madre, hacia los hijos, las niñas, los niños. Y no se queda ahí, incluso hay tipo de violencias, abusos que suceden. Casi siempre los abusos hacia los infantes tienen que ver con el círculo familiar. Si no son inmediatos de padre y madre, tienen que ver con abuelos y tíos. Y es una realidad cruda que casi siempre parece que no existe, y que esta idealización del amor paterno y materno hacen mucho mal porque no lo visibilizan, no hacen que la persona, el niño, lo pueda identificar y por ende ni siquiera lo pueda denunciar. Es un niño, es una niña. Y este tipo de temáticas sí se abordan, de ese tipo de denuncias, de ese tipo de terror que existe, y eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita comenzamos con esta situación un poco más alta de nivel socioeconómico y vemos cómo se deshacen de una mujer ya con un montón de situaciones detrás de este odio, de esa misoginia, del machismo que se ve perfectamente reflejada en la narrativa, así como la homofobia, y que terminan llamando a esta mujer que aparece aquí en este relato desde el inicio
hacia este psiquiátrico, que en particular en este libro ha sido mostrado como si fuera un basurero humano, porque se hace esta crítica de que las personas pueden ser desechadas sin ningún tipo de consecuencia, como si tuvieran una utilidad, y cuando la dejan de tener o si te estorban, simplemente te despojas de ellas. Una vez dentro del psiquiátrico, nosotros vamos a ver otros cuentos que en realidad no es una novela narrativa, son cuentos, pero todos están conectados en este mismo psiquiátrico, y nosotros vamos a ver incluso algunos personajes que se llegan a repetir, ya que parece que nos están contando las historias de todos estos internos o personas que han vivido ahí y que algunas veces se llegaron a conocer con alguna otra persona de estos mismos cuentos. Entonces es un universo bastante amplio, te hace sentir que estás completamente inmersa en esta situación, y lo mejor de todo es que puedes ver los diferentes tipos de historias. Por ejemplo, vemos otro cuento en el que el protagonista pues ha vivido toda su vida dentro del psiquiátrico desde que era niño, ya que su madre era una trabajadora, él se quedó como parte de trabajador, y resulta que había muchos de todos estos internos del psiquiátrico que se convertían en trabajadores, y una vez que terminaban como que su estadía en el psiquiátrico porque ya no la podían pagar o porque simplemente eran dados de alta, pues resulta que no se iban del psiquiátrico, se quedaban ahí porque era lo que siempre habían conocido, era el lugar donde tenían una comida, un lugar donde quedarse ahí, un cachito de suelo, un cachito de sábana, un lugar donde sabían que se podían levantar a tener una tarea de cuidar pues esta zona del psiquiátrico, de este lado pues estar cosechando algún tipo de verdura que los mandaban a hacer, o estar arreglando algún tipo de aparatos, todo este tipo de cosas. Y nosotros vamos viendo cómo entonces el nacer dentro de un psiquiátrico afecta tu vida, porque prácticamente hace que te quedes ahí para siempre sin posibilidades de avanzar. Esta terrible frase de el que es pobre es porque quiere, o como sea que vaya esta frase terrible, pues claramente está hablada desde la ignorancia, y ver este tipo de historias nos ayudan a entender cómo las circunstancias muchas veces definen tus posibilidades y tus probabilidades de mejorar tu calidad de vida, de tener una vida digna, o al contrario, de tener una vida llena de violencia, normalizarla, aceptarla y ser lo único que vives desde el comienzo hasta tu muerte. Y en estos cuentos aparece un asesino serial, se hace la referencia acerca de este sujeto que aprovechaba sus circunstancias de estar trabajando en este psiquiátrico para abusar de las personas que estaban internadas en esta institución, así como para tener fotografías. Y uno de estos cuentos claramente es una persona que trata de desvelarlo, y sucede pues esto que vamos a encontrar en las páginas. Y además también mencionan a la ogresa de la colonia Roma, a una mujer que realizó por mucho tiempo abortos clandestinos y que se les llevó a la cárcel. Pues en esto es una opinión muy polémica, porque por un lado no sabes las condiciones con las que trabajaba, pero por el otro, una de las partes más importantes del aborto que sea legal y que sea seguro es justo el hecho de que cuando se practicaban estos abortos clandestinos, el problema era el riesgo de que muriera la madre, las infecciones, todos estos sangrados y hemorragias que se podían suceder debido a una mala práctica de este aborto. Entonces son muchos puntos a analizar, que creo que cuando llegues a ese momento puedes investigar un poquito más sobre la ogresa de la colonia Roma. De hecho, si quieres un video, yo lo hago, yo lo investigo, déjame en los comentarios para que lo tome en cuenta y haga esta investigación, así de los asesinos seriales que aparecen en este libro, que son reales, que son terribles, y que creo que la crítica y el análisis que se puede hacer no es tan sencillo. Se tiene que abordar muchos aspectos, tener este tipo de interseccionalidad, y pues al final ver las circunstancias, porque ni todo es tan terrible, ni todo es tan malo, y una vez en contexto, pues realmente es difícil tener una opinión de que si lo que hizo era correcto o era incorrecto. El cuento con el que cierra esta primera mitad nos hablan de los prisioneros que existen en una cárcel, y esto da pie a la siguiente parte de este libro, que es la de Lecumberri, la cárcel donde van a estar situados todos estos cuentos cortos, que como te repito son cuentos, no es una narrativa, pero sin embargo existen tanta cohesión en cada uno de estos que parece que estás en el mismo universo. Y empezamos con una crítica muy fuerte
debate de qué es lo que hace a un criminal ser un criminal, cuántos de estos delitos realmente deben de ser castigados, cuántos no, cuántos eran circunstanciales, realmente si era circunstancial se podía permitir o no se podía permitir. Entonces empezamos a una cantidad de debate, de análisis, de pensar si está de acuerdo, no estás de acuerdo. Y una de las cosas muy interesantes que desde mi punto me gusta es que tocan el tema de la pseudociencia y que sucedió en esta cárcel, en el cual se creía que debido a tus rasgos antropomórficos, pues resulta que tú decías que eras un asesino solo por tu apariencia. Y era algo aberrante porque claramente era clasista y racista, y sin embargo por mucho tiempo fue aceptada y había una escuela operando libremente en el que se daba este tipo de discursos y se inculcaba a otro tipo de personas. Pues yo te voy a decir que aquí en México existen todavía pseudociencias que, por ejemplo, ya en otros países como en España y en Estados Unidos se ha establecido que son pseudociencias y por ende en realidad no tiene un beneficio tangible ni científico hacia una persona, por ejemplo la homeopatía, y que aquí en México al contrario continuamos con instituciones que la fomentan y la siguen enseñando. Por eso te quería comentar este tema porque es súper complicado, ya que mucho tiene que ver con el pensamiento mágico religioso, de creer que como me sirve a mí, entre muchas comillas, pues sí, realmente sirve. Y eso es un debate súper interesante que probablemente necesite todo un video, que no lo voy a hacer en este momento, pero que quiero saber tu opinión, qué opinas acerca de las pseudociencias, porque desde mi punto de vista pueden llegar a ser muy peligrosas. Y justo una de las cosas que pasan en este cuento, que volvemos a él para seguirte comentando, pues es esta crítica a de que se utilizó una ciencia para hacer como científico el racismo. Sí, de hecho tengo una opinión más polémica que al final sí puse en el 24 horas leyendo, que yo pensé que no iba a poner, y era pues con todo este debate que yo en algún momento comencé con pues el racismo en el libro de Nacidos de la Bruma, que ya no me voy a meter porque ese día me cayó mucho hate, pero te lo pongo aquí en la i y en los comentarios por si quieres ir a checarlo, analizarlo, y también el de 24 horas porque pues ahí doy estos argumentos de por qué a veces el racismo, si es bien planteado, parece como si fuera real, como si fuera cierto, porque no lo es, y es el peligro de las pseudociencias. Y ahora sí, ya después de que divagué tanto, regreso a este cuento que es donde lo comentan, que hablan acerca de este como estudio del rostro, del cráneo de las personas para saber si eran malos, si eran asesinos, y claramente eran las personas con rasgos que no eran blancos, hombres heterosexuales. Eran personas con cualquier otro tipo de rasgos los que aparentemente tenían este riesgo de ser malos. Y este cuento, este primer cuento de esta segunda mitad, pues nos sirve como desencadenante para poder ver que esta cuestión de saber si es malo la persona que cometió un delito o no lo es, o en qué circunstancias le provocaron que lo hicieran, y si esto existe, el hecho de que las circunstancias te obligan a hacer delitos, pues realmente se abre durante todos los otros cuentos y se empiezan a analizar a, sobre todo, las personas que están dentro de la prisión, porque este libro va de eso, de darles voces a las historias que se encuentran dentro. Yo solo puedo resaltarles que todos estos cuentos tienen una sensación tan terrible, tan angustiante, que a mí me da mucho miedo. Realmente por eso creo que es más que un thriller psicológico, que es como lo presentan, yo creo que son cuentos de terror psicológico, y es justo porque hablan de la cárcel, de la forma en que los seres humanos han perdido todos los derechos y por lo tanto están expuestos a cualquier tipo de violencia sin ningún tipo de defensa. Y es como quedarte vulnerable ante alguien que sabes, ante una autoridad que puede hacer contigo lo que quiera. Entonces, en mi punto de vista, me dio mucho miedo escuchar todas estas historias, y en lo particular a mí la historia de una persona trans ahí en estos cuentos es la que más me conmovió y me dolió, porque nos hace ver algo que se llama ajustes secundarios que sucede en las instituciones totales. Las instituciones totales son, por ejemplo, las cárceles y los hospitales y escuelas, que de eso de una conferencia. Te lo pongo aquí abajito por si quieres checarlo. Entonces, sí, las cárceles tienen este tipo de patrón de instituciones totales, y también hay algo que, como te comentaba, son los ajustes secundarios. Estos ajustes secundarios son las formas de adaptación que ha creado la persona para sobrevivir y para tener los derechos básicos como comer, dormir, sentirse seguro.
pues vemos como una persona trans en una cárcel, esto ajuste secundario, pues es a través de pues trabajo sexo. Aquí les pongo el nombre por YouTube. Entonces es algo crudo, desde mi punto de vista es súper crudo. Y uno de los cuentos que menos me gustó es una persona que llegó a la cárcel y que todo lo veía como si fuese un navío, que hizo mucha metáfora acerca de estar encerrado, estar libre en el mar, porque en lo particular no pude conectar con este tipo de historias, porque yo no sé nada sobre navegación y sobre buques y sobre barcos y sobre camarotes. Entonces era cada vez que lo leía como, espera, trato de imaginármelo, espera, trato de entender, y por eso me salía de esta lectura. Sin embargo, sé que hay personas que justo disfrutaron más este tipo de cuento que yo. Entonces, eso es muy a tu gusto, pero la crítica social está ahí, y la crítica social en todos los cuentos fue muy fuerte. Yo creo que después de leer ese libro vas a tener muchas opiniones y muchas cosas que decir. Si es así, déjame en los comentarios, porque me encanta saber, enriquecer mi opinión, y sobre todo con estos temas, sobre todo en cárcel, que son los que más me faltan conocer, los que pues realmente casi no he tenido acercamientos a lo que pasa ahí. Entonces me encantaría saber tu opinión, déjame en los comentarios para que nos vayamos enriqueciendo con todas estas experiencias. Y si quieres comentarme algo particular de este libro y no solo en los comentarios, pues puedes hacerlo con un mensaje en Instagram, platicarme todas tus opiniones. Te dejo aquí mi Instagram, que es @knfalfan, y me encuentras así también en Twitter y en Facebook. Y pues bueno, si no has leído este libro, te lo recomiendo altamente. Se llama Tristes Sombras, de Lola Ancira, y creo que todas las personas deberíamos de leer. Es apabullante, es terrible, es escabroso, pero que creo que después de leerlo y digerirlo vamos a aprender algo nuevo. Eso es todo. Suscríbete a este canal de Dulcemente Macabra para que llegue a más personas todos estos videos, que creo que los libros son muy importantes y que al menos en este canal creo que las críticas y las reseñas son muy buenas. Espero estés de acuerdo, y si es así, pues dale un buen like y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!